Vamos a seguir haciendo el ejercicio 4, ¿sí? Este es un ejercicio, como ustedes verán, largo, pero que tiene casos muy interesantes y cada uno tiene su riqueza para la preparación del parcial. Vamos a derivar una función que a primera vista parece muy complicada, que en este caso tenemos esta, ¿no? F de x, que es e elevado, y fíjense que en vez de tener un exponente normal, tiene x por seno de x. Lo cual es todo un tema, porque ¿cómo hacemos para derivar esta función? Vamos a aplicar un poquito de lo que es la regla de la cadena, ¿sí? Y también mezclado con algunas técnicas nuevas, ¿sí? Ustedes recordarán, por ejemplo, que una de las propiedades del logaritmo era que cuando yo tenía el logaritmo de un número que estaba elevado a algo, ¿sí? Y eso tenía una determinada base, yo lo que podía hacer con esto era expresar esa potencia, ¿sí? Como si fuera un producto, es decir, lo bajo acá y lo multiplico por el logaritmo a secas, ¿sí? De directamente los números como vienen. Entonces, hay una ventaja con hacer esto, ¿sí? En este tipo de funciones, que son funciones un poquito difíciles porque tienen, ¿sí? La composición que está en el exponente, en la parte exponencial de la función. Entonces se hace un poco como una pelota de nieve. Entonces hay una técnica que es muy importante. Yo voy a tratar la función f. La función f es una variable más, ¿sí? Es como la letra i. Entonces, yo voy a tratar esto como si fuera una ecuación, ¿sí? Acuérdense que mi idea es derivar esto. Entonces, f va a ser e a la x por seno de x, ¿sí? Si mi idea es tratar de aplicar esta propiedad, ¿por qué la aplicaría? Porque me interesaría bajar este exponente a algo al mismo nivel para hacer algo más trabajable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Tengo que considerar que esta ecuación, ¿sí? Lo que decimos siempre, la ecuación le aplico lo mismo a ambos lados. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar logaritmo natural, ¿sí? A ambos lados, y esto va a ser lo mismo que el logaritmo natural de este otro. ¿Cuál es el truco acá? Simple y llanamente aprovechar esta propiedad que tienen los logaritmos, que si yo sé que tengo el logaritmo de un número que está a la potencia, puedo bajar esa propiedad multiplicando, ¿sí? Me va a venir muy bien cuando haga esto, porque fíjense que esto, ¿sí? Que es el exponente, yo lo bajo multiplicando, y me sale más fácil. Entonces, observen, tengo logaritmo natural de la función f, esto me va a quedar este producto que es x por seno de x, ¿sí? Por, a su vez, logaritmo natural de e, ¿sí? Bueno, obviamente que el logaritmo natural de e nos da 1, ¿sí? O sea que esto nos va a dar 1, o sea que lo podemos sacar. Y ahora sí, la idea es derivar la función. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como obviamente esto no es la función original, pero fíjense que lo que obtuvimos acá es una composición de funciones. Porque nosotros tenemos una función nueva, que sería el logaritmo natural de f, ¿sí? O sea, vamos a hacer, nosotros tenemos x que entra en f y esto a su vez entra otra que se llama logaritmo natural, ¿sí? Bueno, esto es otra composición nueva que armamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar ambos lados, o sea, yo voy a derivar este lado, ¿sí? Es igual a la derivada que tiene este otro. Entonces, ¿cómo hago la derivada de este lado? Aplico regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo una estructura grande, que es el logaritmo que es grande, con una estructura más pequeña, que es la función. Entonces, ¿qué es lo que hago? Derivada del logaritmo es 1 sobre la función, 1 sobre lo que está dentro, por, ¿sí? La derivada de la función, que en este caso va a ser f', que todavía no la calculamos, ¿sí? Como no la calculamos, yo la dejo expresada. No la calculamos, ¿por qué? Porque el chiste, digamos, de este ejercicio es que yo la despeje de esta ecuación. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Acá lo que tenemos, no tenemos una composición de funciones, pero sí tenemos un producto. Entonces va a ser primero derivado por segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivado. Entonces acá tenemos 1 por seno de x, que es la derivada de x, más x por coseno de x, todo este choclo, ¿sí? Y ahora lo que hago es decir, bueno, mi idea es despejar esta f derivada que está acá. Entonces lo que tengo que hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que me está sobrando de esta ecuación? Esta función f de acá abajo. ¿Qué es lo que está haciendo esa función? Está dividiendo. Por lo tanto, mi idea es multiplicar ambos lados de la ecuación por esa función f que ya tenemos, ¿sí? Esto lo que hace es que se nos cancelen las funciones f, por lo tanto vamos a tener despejada la derivada, la primera derivada, y esto nos va a dar
¿sí? Todo este paréntesis que va a ser seno de x más x coseno de x, todo esto multiplicado por la función f que ya la tenemos acá arriba, ¿se entiende? Entonces esta f al final la reemplazamos por la función a la x por seno de x. Entonces terminamos con todo esto, ¿sí? Y esta es la función inversa. Entonces este es un muy buen ejemplo para saber cómo resolver ejemplos de derivadas que tengan una función exponencial compuesta arriba.